les quiero dar la bienvenida a Orgullo de Ser, este podcast sobre el orgullo, sobre todos nuestros orgullos, que son muchísimos. Hace algunos meses hubo otro episodio, otro podcast producido por McDonald's, orientado, por cierto, a las mujeres, a los obstáculos, las expulsiones en general vigentes, muy vigentes a la hora de la integración laboral para el género, para las mujeres concretamente. Eso fue Libertad de Ser. Esto es Orgullo de Ser, y vamos a tratar de pensar, de compartir, diría yo también, cómo no, de mezclar y de contribuir al mareo general, cómo no, con un montón de experiencias sobre esto mismo, y estoy súper bien acompañado para esto, mejor acompañado imposible. Por un lado, la actriz y la artista y la actriz Costa. Bienvenida, Costa. Gracias. Te veo así, me dan ganas de que automáticamente me relates algo. Y bueno, podemos relatarte cómo llegué a la empresa. Pero Eso seguimos presentando a nuestra gente. Sí, eso en un ratito. Increíblemente también tengo el privilegio de tener a otro lado de este espacio a Manu Mireles. ¿Cómo andas, Manu? Todo bien, encantada Bueno, de estar acá con vos sos ustedes, cofundadora de la Asociación Civil Mocha Celis y actualmente sos secretaria del Bachillerato Trans Popular Mocha Celis. Sí, el primer espacio de América Latina y entendemos que del mundo dedicado a garantizar el derecho a la educación de personas travestis, trans y no binarias, pero debo decir que no es un espacio solo para personas travestis y trans, sino que cualquier persona es bienvenida y participa del proyecto. Hay muchos alumnos en general que son migrantes. Sí, hay muchas personas migrantes, hay personas con discapacidad, hay personas afroargentinas, en fin, somos una belleza de diversidad. Les puedo contar un poco más, es maravilloso. Y está también con nosotros Nahuelfa, sí, con nosotros, que es, y obviamente, integrante de la empresa, trabaja en McDonald's, tiene una historia que ahora vamos a compartir especialmente, que tengo muchas ganas de que me la cuentes en detalle, Nahuel, y vos además formás parte del Comité de Diversidad e Inclusión de McDonald's. De la red Orgullo Arco, sí. Feliz de representar a McDonald's y estar acá acompañado de todos ustedes. Hay algo que venía pensando antes de encontrarme con ustedes, que tiene que ver con el hecho de que muchas veces nos representamos una posibilidad laboral automáticamente como una posibilidad cerrada para nosotros, clausurada, es decir, como una imposibilidad. Algo así como una suerte como de autocensura, Ay, más bueno, allá de que la censura existe concretamente, más que censura, la imposibilidad existe, las trabas están, los obstáculos los conocemos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué de entrada creemos que no podemos las personas LGBTIQ+, formar parte de algunos trabajos, entrar a algunos trabajos? Bueno, porque desde muchos lugares de decisión y de poder te lo hacen sentir. A mí me echaron, y yo ya estaba recontra transicionada, me echaron de un hospital diciendo que yo tenía algo en el baño con varones. Yo no entro a un baño de varones ni muerta. Ya para las personas trans ir al baño es un tema. Sí, claro. A mí me ha pasado que una periodista alegremente me pregunta: ¿a qué baño vas? Al de mi casa, le digo yo. ¿A cuál voy a ir? Entonces, creo que desde esta Para que posición... echaron Costa en ese Sí. momento con argumentos difusos. Pues No, ese es un clásico así también. de claro fue. Ah, ok. O sea, fuera porque usted hace tal cosa, ¿entendés? Pero, claro, no difuso, pero sí, por supuesto, falso. Claro. Falso de toda falsedad. Claro. Entonces, lo que te pasa también cuando encontrás empresas como esta es que vos te querés ser la mejor alumna, querés pertenecer, querés la insignia, querés el arco, como dijiste vos. Porque sí, porque lo necesitas. Porque si no, siempre estamos excluidos del sistema. A mí me pasó, te quería contar, a mí me pasó, por ejemplo, que yo no veía personas como yo en posiciones en las que yo podía soñar, entonces era raro. ¿Por ejemplo? Pero me pasó, por ejemplo, no sé, yo en una época pensaba, yo soy docente en la universidad, también he trabajado en varias partes del sistema educativo y decía, ay, trabajar en gestión. Claro. Por ejemplo, no sé, rectora de una universidad, una marica no binaria, una persona trans, nunca. Pero en cuarto año de universidad, recuerdo que un profesor me dijo, enfrente de toda la clase, señalándome con el dedo, una persona como vos no debería estudiar educación. Claro. Entonces, digo, ¿qué pasa, no, con el sistema educativo? ¿Y qué pasa también con la falta de representación? A mí hoy en día, cuando una persona con mucha onda me pregunta, ¿y vos qué haces? ¿Sos peluquera? Y yo no. Ah, sos maquilladora. No, mira que iba a estar así si fuiste maquilladora, peluquera. Ah, pero haces uñas. No, soy docente. No, claro, es ¿Y impensado. vas así a la universidad? Me preguntan. Nahuel, ¿crees que siempre hay miedo a la hora de postularte, de tratar de ingresar a un trabajo? Miedo a que, siendo una persona LGBT,
sepan de vos, tengas que sobreexhibirte y por ende tengas que atravesar momentos violentos, Sí, discriminación. sí, claro. Bueno, de hecho, depende de la experiencia de cada uno, pero como digo, siempre digo, hay personas que invierten demasiada energía psíquica en ocultar u omitir información Sí. y esa energía psíquica que en definitiva sirve para poner en la tarea y para desempeñar un rol. Pensaba en lo que decía Manu también, que hay muchas personas que no acceden a determinadas posiciones, pero en definitiva eso también tiene que ver con la dificultad del acceso a la educación. Lógico. Es muy difícil y ahí también es muy importante el trabajo que se hace de las compañías porque hay muchas personas que no llegan a tener la formación que les permite luego acceder a determinadas posiciones, producto de que tampoco se creen El 90%, merecedoras de claro, eso, el ¿no? 90% casi de la población trans fue expulsada de su hogar. No literalmente, no es que te Hay agarraron muchas las pelas. maneras de dejarte Sí, afuera, obviamente, obvio, hay muchas claro. maneras de quedarte Sí, afuera. claro. Entonces, si vos a los 13, 14 años, como yo, por ejemplo, migrante, yo vine acá a Buenos Aires y tuve la posibilidad de ir a vivir con mi hermano, pero si no, venís a la calle. Ujú. Entonces, venís huyendo de una realidad que te avasalla, que te discrimina y que te duele. Porque principalmente en estas historias siempre hay dolor desde que una empezó el día. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que si yo a los 15 años me fui de mi casa, no tengo más, haya podido terminar la escuela secundaria? Claro. Ninguna. Entonces, ¿dónde terminás? Siempre en lugares marginales. Ujú. Y la gente nos sigue viendo porque hay muchas posiciones de poder que no son habitadas por la población. Y no lo son. Manu, ¿a vos te pasó algo de chica que me interesa recuperar un montón en este momento? Porque tiene que ver, no en ese momento con que ibas a entrar a trabajar en algún lugar porque eras una niña, pero sí con tu proyección, con lo que podías o no imaginar de vos justamente a futuro, ocupando determinados roles, profesionalizándote en algo, que es que dibujaste a pedido de una docente Sí. un árbol. ¿Qué pasó con el dibujo de ese árbol? Sí, eso fue una cosa que me pasó muy chica y es que una maestra nos pidió que dibujemos un árbol Sí. y yo dibujé un árbol con colores. Ah. Violeta, colores, mostaza, No rosa. verde y el no tronco verde. marrón. Claro, Claro. un escándalo. Fue como, Ajá. los árboles son marrón y verde. Y los árboles no son marrones. Y los árboles no son marrón y verde, además, pero además, yo, una cosa que en ese momento no podía conceptualizar, pero que muchos años después puedo entender, es cómo el sistema educativo podría ser una oportunidad para potenciar la creatividad, potenciar las soluciones, potenciar distintas formas de ser y habitar. Y como muchas veces lo que pasa en el sistema educativo es que nos marca de una forma muy contundente y profunda maneras de encorsetarnos también, ¿no? Como el sistema educativo nos clasifica, nos categoriza de tal manera Y eso la tiene fila de un nenes impacto y directo en nenas. tu vida laboral después. Totalmente. De hecho, yo soy una de las personas que cuando estaba en el colegio, yo pasé mucho tiempo sin ir al baño, porque de un baño me sacaban a patadas y el otro a gritos. Exacto, claro. Y no se entendía que el problema acá es que hay una infancia que no está pudiendo ir al baño, que es un derecho tan básico para Y te cualquier ser humano. acostumbras a tolerarlos. Ah, a mí sí, me claro. pasó muchas veces. ¿A vos te pasó algo increíble que viene a cuento más que nunca, Costa? Que es que, y lo vamos a revelar en este Sí. podcast, Orgullo de Ser, que es que tu primer trabajo formal, Sí. vos venías vendiendo cosas en la calle. Yo vendía, como no conseguía trabajo Claro. registrado, entonces terminé como en una distribuidora, Sí. sí, en un galpón, una cosa un poco extraña. Entonces nos daban relojes, encendedores, libros, y vos vendías casa por casa. Buscando por las callecitas de Buenos Aires, aparezco en un local en Villa del Parque. Yo no tenía teléfono celular. Claro. Entonces dejo el teléfono fijo, qué sé yo, y a la semana, me acuerdo hasta el nombre de la gerenta, se llamaba Sandra, que fue muy amorosa conmigo. Y bueno, cuando vos empezás así, es la posibilidad primero de tu primer sueldo, de tener algo ordenado. y Esto tener- es McDonald's. Claro, y tener hasta, o sea, y te hablo de, a lo mejor el Tenías- término... tuviste tu primera tarjeta de débito, Exacto, Costa. la dignidad de O que sea, hagas algo con tu nombre. bancarizada. Claro. Y saber que vos tenés horarios, que vos podés cumplir, que los pueden así. Entonces, a mí me ayudó a independizarme. Yo me Obvio. pude ir de la casa de mi hermano Ujú. a vivir mi vida a partir de ese trabajo.
Después ya descubrí la noche y la vida a mil caminos me tendió y yo ya empecé en otra Claro. cosa, pero para mí Y el fue trabajo, un gran trabajo. ahí era incompatible con la noche. Y sí, claro, sí, porque, Obvio. o sea, yo quería... Con la vida de Yo artista. quería, claro, los Obvio, plumas. querías lo que obvio. Claro Pero que fue sí. una gran experiencia para mí. Y yo aprendí a laburar ordenadamente, tenía, como te digo, mis horarios, eso todo que te van pasando. Empezás con las papas, de ahí pasas al pollo, de la carne, y lo único que yo detestaba era filtrar el aceite. Lo detestaba, para mí era una tortura eso. Y llegaste y a qué área fuiste. Y no, me pasaron por todas y terminé en servicio, porque simpática fui toda la vida. Obvio. No, pero ahora puedes elegir. Ahora puedes elegir. Ahora podés elegir. Sí, Bueno, yo te estoy hablando del siglo pasado. Claro, claro. Bueno, ahora podés elegir mucho No digo más que claro. antes. Si bien estamos lejos de cualquier paraíso, podés elegir mucho más que antes. Tu historia, Nahuel, está buenísima también, porque vos... Bueno, empecé. ¿Puedo revelar tu edad? Sí, claro. por Tenés supuesto. 40 años. Orgullosamente. Hace 20 que estás en McDonald's. La mitad de mi vida. Y vos ya eras un varón gay, fuera varón del gay, armario, a los sí. 20. ¿Pero qué te empezó a pasar en la Bueno, de hecho, en mi compañía? familia lo sabían, pero no era algo que yo me sentía con la libertad de Claro. poder expresar en todos los ámbitos. Era ¿no? ahí tenue, digamos. Y el ámbito laboral siempre es un ámbito en el que uno siente cierta amenaza. Y sí. Por más que esa amenaza no sea real, digo, uno ya viene con eso aprendido, Sí. ¿no? Hay Entonces, algo de eso instaladísimo. más bien omitir, más bien evitar, no contar, ¿viste? ¿Qué hiciste el fin de semana? Bueno, nada, estuve, hice, sin contar demasiado con quién, ¿no? Sí, viste que no hay identidades ahí. Claro, no, sí, ahí aprendes Claro. a evadir. ¿Y qué te empezó a pasar, Nahuel, adentro de la empresa en relación a tu orientación sexual? Mucho antes de quién sos hoy en la empresa, etcétera. Bueno, no, en realidad siempre empezó a existir la necesidad de manifestar un poco más quién era uno, ¿no? Quién era yo. Y resultaba incómodo. Siempre digo que uno... Te miraban, cuchicheaban. Sí, comentaban. no sé si tanto, porque en realidad Arcos y McDonald's siempre fue un espacio, para mí y en mi experiencia, bastante seguro. Nunca me tocó vivir una experiencia amenazante o dolorosa. Sin embargo, sí estaba esta idea de que era mejor no contar por las dudas, porque no sabía con qué te podías Claro. llegar a encontrar, ¿no? Incluso hay procesos de promoción interna dentro de la Sí. compañía en donde, bueno, yo evitaba... También de vuelta, de algún modo te autoexpulsaban. Sí, Empezaste Porque sí, diciendo decías, vos, claro. sí. no voy a aplicar a esto porque no voy a llegar. Y esto no viene de una fantasía, viene como también decía Costa, o sea, viene de una experiencia, todos conocemos alguna experiencia de alguna persona que la pasó mal Sí. vinculado a esto. Te digo, ¿no? nosotros empezamos el día sabiendo que en algún momento un cachetazo viene. Sin ninguna duda. En algún En momento de las algún 24 momento horas. del día. Ay, pero de verdad, o esto de que vos decías de no comentar, a lo mejor no con la parte operativa, pero sí con tus compañeros. ¿Por qué uno no puede contar qué hizo el fin de semana? Exacto. Bueno, y me pasó que tengo 40, en un determinado momento la compañía se empezó a interesar. A ver, Arcos tiene un tema, un trabajo con la inclusión desde hace mucho tiempo, siempre en la inclusión de personas con discapacidad cognitiva. Sí. Pero fuimos aprendiendo de alguna manera que la diversidad tenía mucho que ver No con sabía. un montón de otras Claro. cosas. Siempre fuimos pioneros en eso, pero hubo un momento en el que entendimos que teníamos que abordar otros temas vinculados a la diversidad. En ese momento se empezó a trabajar temas vinculados a género y a relaciones intergeneracionales por la diversidad de Etaria, edades, claro. claro, que hay dentro de la compañía. Sin considerar el tema de diversidad sexual. Al principio era como los dos ejes de trabajo eran esos. Y cuando se hizo ese diagnóstico, este tema emerge como una necesidad y ahí decimos, bueno, hay que trabajarlo también, ¿no? Y vos en ese proceso lograste algo, atenti chicas con esto, por favor, que a mí me parece de verdad muy atendible, que es la cuestión de los uniformes. Si hay un antónimo de diversidad, es la palabra uniforme. uniforme. Es decir, o sea, Exactamente. a veces vieron que a veces es mucho más fácil explicar algunos fenómenos sociales a la negativa, por la negativa, ¿no? Al revés. Bueno, si hay un antónimo de diversidad es uniforme. ¿Qué lograste con los uniformes de las personas que trabajan en McDonald's? Bueno, en ese momento se hizo un doble clic en temas vinculados a diversidad sexual y ahí se trabajó en relevar cuáles eran las necesidades, ¿no? Del colectivo LGBTIQ+, y uno de los temas era el uniforme, ¿no? Había Claro. personas que no se sentían cómodas con el Porque uniforme hasta ese que momento, si utilizaban. trabajas ahí, estás vestida de mujer
o estás vestido de hombre. ¿Se usa hasta Punto. corbata o no en el mío? Puede Hay cosas ser, con no corbata. Con Homo- corbata, pero vos Homonio. que ahora, homonio. Moño, moño, moño. No, porque ahora sí me parece divertidísimo, pero en ese momento lo Ahora sentí. sí, pero en bueno, ese momento no lo claro, sentís así. obvio. No. Bueno, y en ese momento, de hecho, nosotros teníamos uniformes, en determinadas áreas teníamos uniformes vinculados a roles que tenían de alguna manera un estereotipo Claro, de género, obvio. porque, por ejemplo, había un rol que era anfitrionas Ujú. y no había uniforme de varones. Claro. Y había chicos que querían practicar Súper ese pomposos, rol aparte los y tenían una Claro, expresión marcas de de la género bastante... Cenicienta, Era Sí. como, Sí. diríamos, por default. Es decir, era algo tan tradicional y tan instalado, Nahuel, que de algún modo no se cuestionaba. De ningún modo se cuestionaba. Y empezamos a indagar un poco a ver de dónde venía eso de que el uniforme era o cumplía determinadas características y claramente es un sesgo, pero bueno, en relación a lo que me preguntabas, en un momento la compañía empieza por una cuestión de marca, a unificar el uniforme en toda Latinoamérica, para que sea También, igual claro, en toda muy bien. Latinoamérica, Y porque entonces- Arcos Dorados opera en 20 mercados. Y ahí es cuando dije, bueno, es la oportunidad para que tengamos uniformes sin distinción de género. Basta de disfrazar a la gente de mujer y de varón. Basta de disfrazar a la Sí, gente de mujer y varón. Ay, Claro. qué bueno eso. Ojalá. Pero hace unos días yo escuchaba a una periodista que decía, Ahora hay un uniforme sin género. Claro. Este es el resultado. Y el Exacto. resultado es que no ahora tenemos binario. no uniformes. binario, Sí, no. sí. Una periodista decía los otros días, si gano el premio le voy a agradecer a mi papá y a mi mamá. Y le dije, también le puedes agradecer a tu papá y a tu papá, a tu mamá y a tu mamá. Claro. Digo, dejemos de pensar hasta en un agradecimiento de un por premio. favor. El nene es celeste y las nenas rosa. Porque muy es rectangular. como tu árbol, es lleno de colores. Pero a propósito del uniforme, Manu, ¿sabes en qué pensaba? En esta idea de que cuando vas a aplicar también a un trabajo, o cuando suponte una identidad trans, una mujer trans, una travesti, logra un empleo en el Estado o en una empresa privada, en el mejor de los casos, no pasa tanto, pero ocurre cada Casi no tanto. Empieza a operar ese lema propio de los espacios de trabajo que es la buena presencia, que es como un fantasma. Claro. Buena presencia. ¿Qué será presencia, eso? ¿Qué qué es buena tener presencia. exactamente buena Sí, presencia? mira, es un montón, particularmente para personas travestis y trans. Una de las cosas que nos pasa mucho es que, como vos decís, ya entrar es un montón. Porque la integración incluye que puedas entrar, pero también después la permanencia. A partir Exacto, de que que se ese es el implementó, miedo. Claro, porque tú entraste en laburo, pero después andas a ir a laburar. ¿Cómo es eso? Mira, para una persona que nunca tuvo un empleo registrado, no sabes cómo te vas a vestir, pero además a muchas compañeras les han preguntado, les han dicho, ¿y cómo pensás venirte ¿Cómo vestida? vas a estar? Claro. ¿Y ¿Cómo te imaginas cómo va a venir vestida? Sí, sí. Vos, porque te imaginas, digo, la diaria tiene muchas preguntas. Muchas veces el primer empleo implica que yo voy a cobrar después de un mes. ¿Cómo sostengo eso? ¿Cómo lo sostengo? Cuando en la situación de exclusión que Costa comentaba antes, digo, la realidad particular de la comunidad travesti trans y no binaria es de una violencia tan estructural que necesitamos tener información en las empresas específica que nos permita comprender cómo acompañar esos procesos. Yo creo que es fundamental que la empresa pueda, por ejemplo, desarrollar formas específicas de comunicar las formas en las que se abren los puestos de trabajo, pero también las entrevistas. Y es muy importante que la gente que está en los equipos de trabajo tenga una cierta información, sensibilidad para también desdramatizar, porque si vamos con la corrección política No, es claro. muy complicado. No, es muy que complicado para todos y Claro. a todos nos ponen en un lugar alejado. Sí, exactamente. Y la gente empieza, es que yo no sé cómo tratar a una travesti, entonces mejor que no vengan porque quiero... No, ya va. Lamento informarles que llegó el momento de desvestirnos. ¡Ay! Ahora sí, terminamos esta situación de la mejor manera posible, que es sin ningún tipo de Me uniforme, gusta. desnudísimos en este orgullo, mega orgullo, orgullo a tope de ser. Muchas gracias por habernos acompañado.